Político Revolucionario Institucional, diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, el Partido Político Movimiento Ciudadano y el Partido Unidad Democrática de Coahuila, demandando la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carrancay, conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas. Segundo, se sobreseen las acciones de inconstitucionalidad 166-2024, promovida por diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, y 170-2024, promovida por el partido político local Unidad Democrática de Coahuila, en términos del apartado quinto de esta decisión. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 20, apartado A, fracción décima en la porción normativa y resguardar la identidad. 94, párrafo octavo en la porción normativa, la elección de las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, se regirá por las bases previstas en el artículo 96 de esta Constitución. 96, párrafo primero en la porción normativa, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Fracción primera en la porción normativa, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Fracción segunda, párrafo primero en la porción normativa y tercero. Fracción segunda, inciso C en la porción normativa y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Párrafo tercero y cuarto. 97, párrafo primero en la porción normativa, podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial y… Párrafo segundo con todas sus fracciones y último párrafo. 98, párrafo primero en la porción normativa, magistrado o magistrado de circuito y jueza o juez de distrito y cuarto párrafo en la porción normativa y por el órgano de administración judicial para el caso de magistradas y magistrados de circuito o juezas y jueces de distrito. 100, párrafo cuarto en las porciones normativas, substanciadora en los términos, establezca la ley y, en segunda instancia, atraer procedimientos graves o hechos que las leyes señalen como delitos y a la Administración de Justicia o los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Párrafo quinto en las porciones normativas, en primera instancia y resolutora. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas. Párrafo sexto en la porción normativa, al Pleno o. Párrafo noveno en la porción normativa, que resulten electas en la elección federal que corresponda. Párrafo décimo, inciso B, en la porción normativa, transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. 101, párrafo segundo en la porción normativa, para el caso de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, este impedimento aplicará respecto del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo en los términos que establezca la ley. Y párrafo tercero en la porción normativa, magistradas o magistrados de circuito y juezas o jueces de distrito. 107, fracción segunda, párrafo primero en la porción normativa, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Y fracción décimo, párrafo primero en la porción normativa, tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. 110, párrafo primero en la porción normativa, las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y los jueces de distrito. 116, párrafo segundo, fracción tercera, en su párrafo segundo en las porciones normativas, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación. Y el párrafo cuarto, 122, base A, fracción cuarta, en su párrafo primero, en las porciones normativas, las condiciones para su elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía, conforme a las bases procedimiento judicial de la Federación en lo que resulte aplicable, y los demás que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes correspondientes al caso del circuito judicial, e indicando la especialización por materia cuando corresponda. Y mismo párrafo sexto en el inciso E, párrafo décimo en la porción normativa, el órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.
Tercero transitorio, párrafo cuarto. Cuarto transitorio, quinto párrafo, en las porciones normativas a más tardar el 1 de septiembre de 2025 y en la elección extraordinaria del año 2025. Séptimo transitorio, párrafo primero. Octavo transitorio, segundo párrafo, en la porción normativa, la renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027 en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027. Décimo transitorio, párrafo primero, en la porción normativa, las magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, conforme al segundo párrafo del artículo segundo transitorio de este decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro, todos del referido decreto, en términos de los apartados 9º y 10º de esta decisión. Asimismo, me permito informar que el día de ayer, 4 de noviembre, se recibió en la Secretaría General de Acuerdos el oficio LBG, diagonal 99, diagonal 2024, suscrito por la señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en el que indica lo siguiente. En relación con la reciente reforma constitucional de los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito por este medio se retire el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 164-2024 y sus acumuladas. Asimismo, hago de su conocimiento que también el día de ayer se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal un escrito que suscribe el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual manifiesta que se debe decretar el sobreseimiento de ese mismo asunto, ya que el marco constitucional actual impide su análisis de fondo. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación. No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas. Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos. Esa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no solo a este, sino a todos los tribunales constitucionales del mundo. Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerles saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Por lo que hace a los partidos políticos nacionales, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la propuesta sostiene que se colman los requisitos establecidos en el artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal. Todos están debidamente registrados en el Instituto Nacional Electoral y quienes firmaron las demandas son efectivamente los representantes legales. Sin embargo, el punto principal de este apartado es poder responder a una interrogante. Un decreto de reformas constitucionales puede ser considerado como una ley electoral federal para efectos de la procedencia de una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos? Esta pregunta abarca la mayoría de las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas. El Tribunal Constitucional
tiene también la obligación de apreciar la Constitución y las normas como instrumentos dinámicos cuyo contenido evoluciona y debe ser interpretado a la luz de diversos principios y contextos. Además, si bien la legitimación tiene su fundamento en la fracción F, en este caso es un hecho notorio que acude a la totalidad de la minoría parlamentaria del Congreso de la Unión. Como es sabido, por la conformación actual de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la totalidad de la minoría parlamentaria no completa el porcentaje requerido para imponerse de este medio de control. Así, la propuesta sostiene reconocer que para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, un decreto de reformas constitucionales sí puede ser calificado como una ley electoral de carácter federal. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto, con argumentos adicionales. Ministro González Alcántara. A favor. Ministro Esquivel Moza. Contra el proyecto. Ministro Ortiz Alba. En contra. Ministro Aguilar Morales. A favor, con algunas adiciones. Ministro Pardo Robledo. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales. Ministro Bates Guadarrama. Yo voto en contra. Ministro Ríos Farjat. A favor, apartándome de algunas consideraciones. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto solo me separaré de los párrafos 79 a 84, donde se hace la narrativa del 33% requerido por las minorías y que no, en mi punto de vista, no inciden para la legitimación en este caso. Gracias. Ministro Pérez de Ayala. Exclusivamente a favor por la legitimación y absolutamente en contra de cambiar el criterio respecto de la procedencia. Vicepresidenta Piña Hernández. Yo estoy parcialmente a favor, comparto el proyecto en cuanto a la legitimación de los partidos políticos, pero estaré en contra de no reconocerle legitimación a los que señalé expresamente en relación a los partidos políticos de Coahuila y Zacatecas. Y también me voy a separar de los párrafos 73 a 84. Por lo que se refiere a la legitimación de los partidos políticos nacionales, existe mayoría de 8 votos. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con consideraciones adicionales, al igual que el señor ministro Aguilar Morales, el señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales, la señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones, el señor ministro Lainez Potisek en contra de los párrafos 79 y 84, el señor ministro Pérez de Ayala precisando que únicamente se pronuncia sobre legitimación y no sobre los diversos aspectos de procedencia, la señora ministra presidenta en contra de los párrafos 73 a 84. Y por otra parte, en cuanto a la propuesta consistente en no reconocer legitimación al partido político local y a la minoría legislativa local, mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con voto en contra de algunas consideraciones del señor ministro Lainez Potisek y voto en contra de la señora ministra presidenta Piña Hernández. En este apartado se propone desestimar las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas relativas a, primero, el diseño de los mecanismos de control constitucional no permiten el análisis de reformas constitucionales, dado que el órgano reformador se encuentra aislado de los poderes constituidos. Segundo, que el órgano reformador ejerce una función soberana sujeta únicamente a una autorregulación conforme al artículo 135 constitucional. Y tercero, que las reformas constitucionales no pueden ser contrastadas con la misma Constitución Federal por un tema de jerarquía. Todos estos argumentos resultan infundados en su vertiente de causales de improcedencia, dado que involucran argumentaciones íntimamente ligadas con el fondo del asunto y que son abordadas extensamente en los apartados relativos al parámetro de regularidad, como daré cuenta enseguida. Adicionalmente, se declaran infundadas las diversas causales de improcedencia planteadas por las legislaturas locales relacionadas con que no participaron en la aprobación del decreto impugnado o no votaron o votaron en contra, con el hecho de que existe una controversia constitucional en contra del mismo decreto pendiente de resolver y que no asiste legitimación pasiva al órgano reformador en tratándose de controversias constitucionales, pues no estamos frente a dicho medio de control constitucional. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Ministro González Alcántara. A favor.
Señora ministra Esquivel Moza. En contra. Señora ministra Ortiz Alf. En contra. Señora ministra Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señora ministra Batres Guadarrama. En contra. Señora ministra Ríos A Farjat. favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo con consideraciones distintas. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra Presidenta Piña Hernández en contra de la metodología. Con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Batres Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán.